noches, Perú. Primeramente, para agradecer a nuestro Señor el permitirnos tener un contacto con ustedes. Hoy en día tenemos que hacer un análisis de lo ocurrido el día de ayer en la ciudad de Arequipa. El día de ayer ha habido un debate entre los dos líderes que están compitiendo por la presidencia de la República del Perú, tanto de Fuerza Popular como el líder de Perú Libre. Tenemos que concluir de que el día de ayer hemos encontrado un poco más de propuestas que las veces anteriores. Ha habido un poco más de propuestas técnicas de parte de Fuerza Popular que de Perú Libre. No las propuestas y las estrategias nacionales que todos esperábamos, pero al menos ha sido un poco mejor. Estas propuestas han conllevado a decirnos, a afirmar completamente de que durante años en nuestra etapa republicana el Estado ha expresado en su marco jurídico durante años a través de nuestra nación una serie de falta adolecía de realismo, y esto ha sido manifestado el día de ayer. Una propuesta de un montón de millones, unas propuestas que duplicaban lo que es pensión 65, que iban a indemnizar a las familias de los que han perdido un familiar producto del COVID, cuando no sabemos con exactitud cuántas son las personas que han fallecido a raíz de esta pandemia. Han habido una serie de propuestas. ¿De dónde va a salir ese dinero? No sabemos. No han dicho, tanto uno como el otro sector no han dicho de dónde va a salir esta plata. Queremos decir de que es necesario combatir la corrupción. La corrupción ha estado enquistada durante años en nuestros gobiernos, pero no solo en el gobierno central, no solo hablemos de Lima. Hablemos que ahorita tenemos 3 niveles de gobiernos: el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. A través de todos estos niveles de gobierno se ha enquistado la corrupción, con año tras año con diferentes índice de superación esta corrupción. Si bien podemos decir que el gobierno central, con tantos millones que se ha delinquido, se han podido hacer una serie de hospitales, hacer una serie de plantas de oxígeno, la pregunta es, los gobiernos regionales, ¿cuánto se les ha asignado en recursos presupuestales, en recursos económicos? ¿Cuántos gobernadores regionales están presos por actos delictivos? Con esa cantidad de dinero, de recursos económicos que le dieron mal uso, también han podido hacer en su jurisdicción una planta de oxígeno, terminar unos hospitales, concluir unas obras. Hoy día era la oportunidad para que tanto Cajamarca como Junín expongan que son un ejemplo a nivel nacional, que han utilizado bien los recursos del Estado, y la realidad no es así. Durante todos estos años republicanos hemos pasado con 12 constituciones. Cada una de las que se ha formulado hemos entendido que solucionan los problemas nacionales, y no ha sido así. Hemos obtenido una serie de crisis políticas a raíz de cada constitución política del Estado. Lo que no se ha dicho es que hoy día necesariamente tenemos que contar en el corto plazo, tenemos que contar con los recursos económicos que tenemos a la fecha y tratar de combatir eficazmente la pandemia y restablecer la economía. No es prioridad el tener una nueva constitución. Sí es prioridad hacer unos cambios constitucionales, reformas constitucionales, pero primero hay que combatir la pandemia. Si no tenemos a los ciudadanos, a nuestros trabajadores con trabajo y completamente sanos y vacunados, ¿cómo vamos a reactivar la economía? Van de la mano los dos. ¿Cómo reactivar la economía con el sistema de salud? ¿Cómo enfrentar correctamente a la pandemia? Eso sería lo primero. No podemos hablar de otras cosas. Una nueva constitución no nos va a dar empleo, no nos va a vacunar a todo el país, no va a combatir la pobreza. Esto se puede ver después. Primeramente, cambios constitucionales, reformas constitucionales. Es necesario hacer esto.
Estamos cerca a la fecha en que vamos a emitir un voto. Es un reflejo de que estamos en una educación deficiente, una desinformación que mayormente, como ustedes lo podrán ver, en el cuadro que vamos a juntar y que le presentamos, vamos a ver la cantidad de votantes que vamos a tener a nivel nacional distribuido por edades y mayormente la juventud, y especialmente los que van a votar por primera vez están totalmente desinformados. ¿A raíz de qué? A raíz de que en la educación que se les ha impartido se ha erradicado completamente la educación cívica, se ha erradicado la economía política. No saben nada de lo que son los poderes del Estado, no saben nada de una constitución, no saben cómo es un presupuesto público. Es necesario una opinión pública bien informada para darle el valor que debe tener un proceso electoral democrático. Quiero pasar a leerles lo que dijo hace años, 220 años antes de Cristo, lo que dijo Polibio con respecto a la concepción que le daba la oclocracia. Dice que cuando la decisión no la toma el pueblo, sino la muchedumbre, estamos hablando de una oclocracia. Es cuando el pueblo es manipulado y decide sin información. Va a decidir sin la información correspondiente. Es lo que estamos haciendo. Es el peor momento de los sistemas políticos. Es el último estado de degradación del poder. ¿Estamos en ese último estado? ¿Necesitamos restablecer una democracia? Hay que emitir un voto consciente y democrático. Hay que informarnos bien en estos pocos días que nos quedan. Los males que tiene la democracia solo se puede curar con más democracia. Como conclusión final, a raíz del debate que hemos sido testigos el día de ayer, podemos concluir que en tierra de ciegos el tuerto es rey, y no le pidas peras al olmo. Los invitamos a que se sigan conectando con nosotros a través de Impacto de la Noticia en el YouTube. Necesitamos tener más contacto con ustedes. Les ofrecemos que vamos a iniciar noticias nacionales e internacionales y un espacio en que vamos a hablar de unas reseñas históricas. Vamos a incluir los datos más importantes y cívicos de nuestra nación y de nuestra región, a la que debemos muchos. Muy buenas noches, muy buena suerte.